vimos los distintos métodos de investigación, que era, bueno, había métodos observacionales, que tenían que ver con una descriptivos, que cuando solamente describía cuáles eran las características de un evento determinado. Después tenían el analítico, es decir, cuando uno buscaba no solamente describir una situación, sino buscar por qué ocurre esa situación. Pero siempre a través de la observación, digamos, nunca interviniendo en la producción de un hecho, sino que uno observaba en un hecho determinado. Si, por ejemplo, habíamos dicho que la producción de personas con cáncer de pulmón, si son fumadores, si no son fumadores, o a partir del factor de riesgo, que eran casos de controles, que era cohorte, etc. Pero uno nunca intervenía, obviamente no ponía personas a fumar y a no fumar para que le produzcan cáncer de pulmón, obviamente, ¿no? Sino que eran trabajos observacionales donde uno interviene. Y después teníamos los experimentales, que en ese caso ya uno maneja las variables, le da un medicamento, le hace una terapia, etcétera, etcétera, donde uno provoca una situación determinada y para que esa situación obviamente revierta algo que nosotros, alguna patología generalmente, en el caso de la salud. Eso cuando se trabaja con seres humanos, habíamos dicho que se llamaba investigación clínica, que tenía toda una serie de aspectos éticos, legales, etcétera, etcétera. Yo le voy a repartir un trabajito para que hagamos ahora, donde distintos artículos que muchos tienen que ver con lo que ustedes hacen, donde quiero que analicen el artículo, cuál es el problema, cuál es el objetivo, qué tipo de investigación está realizando, si es observacional, si es clínica, si es descriptiva, cómo lo investigaron y que se cumple con las normas éticas si es una investigación clínica. ¿Estamos? Es para que la analicen entre varios, obviamente. No es una evaluación ni mucho menos, solamente para que vayámonos acostumbrando a leer trabajos de investigación y analizarlos. ¿Se pueden juntar varios? ¿Puede ser? Así. Traten de seguir ese esquema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Está claro? Prendeme la luz, perdón. Se mató, así. ¿Está mejor ahí? Ah, ya. Y debe ser aporta, no se comporta. Claro, es un digo, el aporte de... Lo que puedo hacer es, si quieren, le mando un trabajo.
Así te la envío a vos y... Nada más el 50%, el otro casi. Ya 10, no, como 3. Y si lo pueden mandar si trabaja por Sí, mandármelo a sale de cibercam. Eso estamos habituados. No, sí, incrementó. Y hay con más, hierro más. No se transmitieron tanto como ayer no hizo. Después llegaron ayer. Es unos 20. Problema analizado. Mira, ahí había una inteligencia del grupo. Mati, M-A-T y latina está la arroba. Arroba Gmail. Sí, lo que busqué era el objetivo 50 sábado, era lo mismo. Problema analizado es la primera, luego fue el objetivo. En esta última década, tenemos que aumentar ahí te lo envío sin nombre, solamente el trabajo. Dale. No lo lea Rogers. No lo lea Rogers. ¿Qué hagan eso? Objetivo, tipo de investigación. ¿Cómo lo investigaron? Un tipo de norma. Como ese grupito,
Pronto, yo estoy digamos, de la doble ciego. Hay que se llama Evelyn. No vino hoy. Mandó un correo si quiere ver. Ah, pero sí que era. Eso es un trabajo que es un trabajo. Pero al preguntar que iba a hacer algo sobre el Roden o sobre el trasplante. Sí, digo, para que aunque digo voy a terminar un rato la clase antes, no sé qué charles. Yo tenía un problema en la casa, tenía que ir a cortar una ventana, se iba tratando Digo, porque de... digo, es más fácil hablarlo personalmente. Digo, bueno, hay varias cosas que no entendía del médico. Y bueno, Tiene que ayudar en decir. ¿eh? No sí le digo. No, bueno, si le digan a... No, mañana la veo. Dígale que me vea... No, la próxima clase, como al final o un rato antes, vamos a ir. Voy a ir hablando con la gente que me piensa el problema, así lo charlamos muy fácil. No le digo, a lo mejor yo me Al final, nos vamos a las 7:30 y se queda otro grupo, hay otro grupo también que preguntó. Para echarle específicamente el tema. se lo digo. Y norma de clínica. A
Yo. Vos sos normal. Muy concentrada. No, digo, porque Por lo mucho está concentrada. termino un ratito antes de la clase. Bueno, Queremos chicharlo más fácil y me sacar una duda. El objetivo es que tiene que estar claro en el texto. El texto de la introducción, el final, todo lo que es la introducción. No, realmente lo que está como implícito. Realmente realmente siempre va al final de la, o sea, una vez que te hace el problema, por lo tanto, entonces, toda la descripción del problema, para conocer la prevalencia de este sería cuando usted ve al final, a veces no está claro, claramente uno puede evaluar solamente no puede decir cumplieron o no con el objetivo que están representando. A veces lo ponen en el objetivo, no necesariamente, a veces siempre está al final del hecho de Y en este caso, el problema no es la prevalencia. Vos querés ver la pregunta es, ¿cuál es el problema que vos querés estudiar? ¿Cuál sería? Ese es el problema. Eso es lo que hacemos. No, bien estado. Era la tarde a las 12. Sí, porque ayer mandaron bien. Sí, vamos a agarrar los pelos acá. Ahora sí. Yo creo que lo mejor va a ser No, sí, todo, porque todos no salimos ahí, el mismo día que salimos ahí. Después cuando terminemos, charlamos bien los problemas. ¿Es posible? Sí, no, Nosotros también hechos. Están preguntando críticamente lo que... La estamos viendo. No. Una cosa, el objetivo otro, el material otro y el resultado está como remezclado. Sí,
Si no se la llaman, están mandando. Sí. No todo lo que se publica. Y a veces revistas, bueno, con tal de a veces tener un trabajo, no, revistas de viaje muy avanzados, especialistas, y bueno, mandame algo que lo publique, no es algo que lo publico. Me mandaron esto. Hace la que tengan la respuesta que no, que me lo manden por mail a mí, tal vez. Sí. Que me digan bien el nombre. Claro. y el otro, a lo mejor ¿Y qué tipo de tratamiento? Una vez autorizado diabetes,
Sí, ustedes todos ¿Tú qué? No me voy a ningún lado. Si no fuera para Europa, te agradezco. Para que se dé Sí, pues todo el mundo una sola. Sí, pues todo. Siempre resaltar ese detalle, muy cierto. Sí. Ya está todo clasificado en la parte de los humanos. Que anda bien. Luego sí ya la sorpresa del mundial lo vemos. Sí, Lo que pasa es que realmente me parece esto es un poder, así que esto realmente es una gran aldea, son seleccionados, viste que hacen no son las población de jugadores de fútbol mundiales, esa es la idea, práctica en realidad. La verdad que acá estamos en la percepción
No sé mucho, pero dice todavía que escuchaba un bollante que está en digamos, un 25%. Autografía sería algo así. Ya se porque el gobierno del 15 en realidad pidió el 5 más. Sugerencia, privado y sugerencia. Firmó con el 11, con 3, nosotros, puso cláusula. El 11, porque me dolió tanto cuando vi el 11,3. Claro, es decir, carrera, digamos, tenía la parte de planificación. El problema no es ni privatizar ni no privatizar, el problema es conocer el concepto. A futuro de poco creemos que le queda a la provincia peleadores, digamos. Claro. Oposición y lo más. O sea, es no sé cómo provincia por tantos años, tiene que negociado de ellos. Estaba en la herencia de toda la parte de informática. Entonces, al tipo te lo echaron ahora, lo sacaron de ese porque se va a llamar licitación de todos los seguidores. Lo quieren hacer vía electrónico. Entonces, lo tienen que sacar y vean. Ustedes de un ojo que le sacar a un tipo que puede generarle molestias y el chero es un negocio. Por supuesto, a la seguridad que no va a pagar. Porque por el usuario. Todo lo alineado ser humano que mira, sino que mira más todo el software electrónico.
Y en el caso de la no sabe qué molesta. Y esa parte también parece una puta. Se da un equilibrio con el usuario. Luego tenemos una disciplina. Y meter un video que nos hace mejor, dice mejor, para el video, para la concepción, ahora ha sido ¿sabes que tengo que querer hacer laboratorio? Ayer se fue a hacer su muy el chico viene a hacer un postdoctoral en el laboratorio y trabaja en España. Que lo recibe así que estuvo ayer bastante fácil. Y yo después ellos quieren llevar yo digo, mira, yo que vos le digo, o sea, si gana Argentina, no hay drama. El problema es que si pierde, le digo, vos decís eso de que no vine claro, digo, yo que vos me voy a guardar un rato. Ojalá que si gana el no salga la Así la gran dificultad de blanco. Era tu vida o ganar. ¿Listo? No, bueno, veámoslo más o menos cómo salió. Vamos, ese es el vacío de la charlamos de todo, no es para que vayamos hablando de las neuronas en el tema de la lectura. No saben qué hacer. Bueno, la estrategia le gusta eso. Yo les traje, bueno, el castellano por una cuestión, parece que dificultad en inglés, pero también, y eso un poco resalta lo que algunos trabajos que pueden leer ustedes, desgraciadamente la calidad a veces tiene que ver también con, digamos, a veces hay revistas en español, sobre todo algunas especialidades, algunas asociaciones que hacen revistas de investigación, donde no hay un buen control de quién publica, digamos, no hay mucha revisión de pares, o diciendo, cuando me queda un hueco de 5 páginas, mandame algo para publicar y lo publican a veces con poco filtro, ¿no? Eso también hace que decaiga a veces la calidad del trabajo y del artículo, uno lo nota cuando lo lee. Pero bueno, la idea es que un poco ejercitemos las neuronas y veamos, cuando uno lee con otro espíritu las cosas, uno puede ver cosas que antes no miraba, ¿no? Y que hacen a la calidad del trabajo. ¿No? A ver, ustedes.
Ajá. Teléfono. No, a cualquiera, eso es ustedes, no sé. Más o menos, veámoslo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué artículo es? Es un artículo de que estudian, digamos, la eficacia, bueno, me digo, uso preoperatorio de hierro endovenoso, terapéutica de medicina. Le hago una pregunta, porque hay cosas que quizás yo, por no ser especialista, a lo mejor supongo una cosa que es de usted y en realidad no pertenece a su especialidad. Eso pertenecería a su especialidad, ¿no? Sí, en parte porque está estudiando, Más o menos. digamos, claro, o sea, para reducir la cantidad de transfusiones perioperatorias. Ajá, Pero la pasión Digamos, no, para... No, sí, la maternidad provincial, depende de los lugares, No, está bien, está pero de teoría sería que tendríamos que hacerlo nosotros. Yo que algunas cosas me sonaban a su trabajo y yo lo bajé. Claro, puede dar sugerencias por parte del servicio de... Puedo dar Claro, en la práctica, sí. Nada más que no le damos bola. La podemos hacer, sí. Es nuestra, pero no le damos bola. No hay... Sí, lo hace. Ni una pérdida. A ver, dígame. Uso perioperatorio de hierro endovenoso. La nueva terapéutica de la medicina transfusional. Y lo que estudia es la utilización de hierro endovenoso para reducir la cantidad de transfusiones que se realizarían en cirugías ortopédicas mayores. O sea, eso es lo que estudia acá. Bueno, ¿cuál sería el problema? Mejorar la hemoglobina. La variación de hemoglobina, Claro. Claro. Mejorar la hemoglobina para que Claro. no se hagan transfusiones, pero igual se hacen. Es como que Eso no es el problema, eso es lo que uno quiere hacer. O sea, ¿cuál es el problema de ese estudio? O sea, ¿por qué se hace ese estudio? para comparar la variación de hemoglobina con dos tipos de Tratamiento. tratamiento distintos. Bueno, la pregunta es lo mismo, ¿cuál es el problema? Tengo transfusiones, desinteraciones. Eso no lo dice el problema acá, pero puede ser eso, digamos. ¿Pero qué dice ahí sobre? No aclara cuál es el... No, ¿No? No dice nada. La anemia preoperatoria debe ser, ¿Y por qué es un problema? porque llega el aumento de transfusión. Estamos, entonces, ese sería un problema, digamos. El aumento de transfusiones para disminuir puede ver. Exactamente, o sea, ese es un problema, digamos. Ustedes tienen que tener claro siempre cuál es el problema de que sea, porque si no es un problema, ¿para qué lo están investigando, digamos? Porque si no hay ningún problema que lleve a ese tema, no hay nada que investigar, no hay nada que justifique la investigación. Eso siempre, donde trabaje... Pero no es por el problema de las transfusiones, es por el problema de que dice que el tratamiento preoperatorio con eritropoyetina, o sea, con hierro endovenoso, que hay pacientes que le agregaron epoyetina con hierro y otros solamente con hierro, y unos necesitaron un porcentaje de transfusiones y otros no. El problema más que nada se radica en mejorar la hemoglobina preoperatoria. Más que nada, porque te hacen tratamiento No es el previo. problema. o sea, No, sí, el problema es transfusión. el protocolo que yo voy a seguir para cambiar algo. La pregunta es, ¿por qué necesito cambiar algo si no es un problema? Está visto cómo aumentan las transfusiones en este procedimiento. Bueno, claro, hay un aumento, o sea, el problema es que en esta situación hay un aumento en la cantidad de transfusiones con estas características. Por lo tanto, voy a estudiar ¿qué? ¿Qué va a estudiar? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Estudiaron 27, claro, No, ¿cuál es el objetivo? el objetivo. Eso es materia y alimento. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Y indicando el hierro endovenoso mejora la cantidad de transfusiones. No, eso es una hipótesis. Para mejorar la hemoglobina preoperatoria. Por eso, Mejorar. O sea, ellos van a mejorar. ¿Cuál indicación para disminuir tiene? las transfusiones. Y aumentar A ver. niveles de hemoglobina. Soy trabajando por lo que dice. No, pero en realidad, lo básico es ¿Qué dice? El objetivo de nuestro trabajo es mostrar la utilidad del hierro endovenoso preoperatorio en mejorar la hemoglobina en cirugía ortopédica mayor. Claro, pero el objetivo no es mejorar, el objetivo es mostrar. Es mostrar la utilidad Exactamente. en la utilización del hierro. Exactamente.
para mejorar el otro sería una cuestión palabrita, terapéutica. Bueno, yo claro. después de esto, una vez que muestro esa utilidad, después lo diré que se debería mejorar o utilizar asiduamente en esa práctica. No, digo porque cuando los presentes en el trabajo lo decís, no está claro el objetivo, ponga claro. O sea, siempre el objetivo va en infinitivo. Entonces usted pone acá. El objetivo del presente del trabajo dice es mostrar. O sea, eso está en infinitivo. Eso es una cuestión. De acuerdo, se La puede utilidad del hierro. ¿Está? Ese sería el objetivo. Muy bien. ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de investigación sería en este caso? Experimental, investigación clínica, Ajá. ¿Por qué? porque porque se experimenta, se le agrega o se le añade medicamentos a un paciente. Ajá. Específico. Yo no digo que te estoy preguntando. Para lo que creo. ¿Está bien? ¿Está bien? Es clínica, o sea, se toma un grupo de pacientes y a ver qué Fueron 25 pacientes. 27 pacientes. A los cuales 20 se le hace coyetina y hierro y a 7 se le hace solamente hierro. Ajá. ¿Y qué ven con eso? Y con eso ven el porcentaje de que los que están con dos asociados usan un porcentaje menor de transfusiones que al otro que usa un porcentaje mayor. Con una variación igual de hemoglobina. Claro, por la variación, la misma variación de hemoglobina de 1.5. O sea que es una investigación experimental clínica porque ustedes colocan una variable que es modificar el contenido de algo. ¿Está? Bueno, ¿cómo lo investigaron? Es lo que acabo de decir. Se le agrega. Y, digamos, cumple con las normas éticas, dice algo de eso. Al final, dice que la idea es mejorar la hemoglobina antes de mejorar la hemoglobina. Dice que la idea es mejorar la hemoglobina antes de la cirugía para evitar transfusiones. Eso no No, discusión. No. No. Va el material y método. O sea, ahí dice si uno coloca, si está dentro de, si fue presentado un concepto de bioética del lugar de trabajo, si cumple con la sección del CIS y todo eso. Bueno, esto debería tener. Esto tiene que tener un consentimiento. Claro, tiene que tener consentimiento informado, tiene que tener, o sea, tiene que pasar por un comité de bioética y debe cumplir con las normas de CIS, etcétera, etcétera, que una ley, digamos, que hay párrafos. Claro, bueno, eso, a ver. No, especialmente está en materia de libertad. A ver. No dice nada. Bueno, esto es un motivo a veces hasta de rechazar un trabajo, porque si no tiene las normas éticas claramente establecidas, uno dice, bueno, que no cumplió las normas éticas, lo cual esto no se puede hacer. Incluso hasta aunque use la sangre del paciente, ¿no? Se tiene que hasta que aclarar eso en el trabajo. Sí, porque hacen estudios de laboratorio. Exactamente. Yo. Bueno. Bueno, ¿y qué conclusión llegaron? Que nos vamos. No, hubo más o menos transfusiones. Hubo menos transfusiones cuando estaban las drogas asociadas. La coyetina con el hierro se transfundió en un porcentaje. 25%. Porque nosotros hacemos Y eso con las el rango de aumento de la hemoglobina era el mismo. Con las embarazadas sentido de sabor que van a cesárea y entran anémicas a cesárea, arrancamos Con el eritropoyetina, con 21 días. eritropoyetina, Claro. arrancamos antes. Que no es sangre, digamos. Y no, porque son así, y encima están anémicas y van a cesárea. Es para aumentar, el eritropoyetina es para aumentar la cantidad de hemoglobina. Y arrancamos una semana antes Sirve. con la eritropoyetina. Sí. Pero tiene que decir en el tiempo, o sea, 21 días. Antes. 20 días, sí. Pero para que te pueda hacer un Más hierro, ¿no? Sí, hierro y Sí, eritropoyetina. la maternidad para usted hace estimular a la con médula que hierro trabaja endovenoso, va, hierro bioral, Ellos firman 200 miligramos diarios, ¿no? Ahora, no. El que te lo lo que sea. puede sentir que la embarazada está en mancha de tramucada. Pues te mancha. Y nosotros los testigos de Jehová, como el hospital le pide a todos los gente del quirófano dadores de sangre para colaborar con el hospital, como el testigo de Jehová nos lleva dadores de sangre, le pedimos la ampollita de eritropoyetina.
Ah, pero Aquellos que Sí, bueno, pero ellos siempre llevan la tengo para ellos, como para No, no, para el banco. banco, si la usamos para ellos, usamos, si no siempre se usa para alguien. No, sí, Pero ya que no llevan el laboratorio, le pedimos la pollita de ¿La ERIC dónde la sacan? Pregunto. de hemoderivados, Pero digamos, ¿de dónde se extrae? de la sangre. No, No sintetizar. es No, sintética. Ah, claro, porque eso sería también problemático, digamos. Si uno saca de sangre, está habilitando herencia sintética, claro. Ah, pues se llama herencia. claro, no es un hemoderivato. Esa maldita bacteria puede ir al riñón. Claro, porque tenemos, digamos, como ellos tampoco aceptan trasplantes y toda esa historia, digamos, lo mismo aceptan de otros ser vivos. Hay distintas ramas, hay algunos que se aceptan Ah, ¿sí? derivados. Ah, sí, Tiene un consentimiento donde ponen que aceptan el ingeniero. Ah, mira. Algunos Nosotros reciben tenemos Nosotros tenemos Plasma. tratamientos de biosoma. Sí. Uno, que no, un accidente de moto, que se graba por todos lados, que el hidroproyectil de un juzgado. claro, porque no es para agudo el hemoderivato. La única que estaba presente era la novia ahí, y que decidiera la novia. que Aceptó que llegó toda la familia. Y la novia era Pero claro, ¿estaba consciente o no? No. ¿Y poder? Y el otro, la otra que se dio No, cualquiera. Legalmente la novia. Y bueno, ¿y a quién le preguntan? ¿Y a quién le preguntan? Claro, vos decidís como médico, pero te ayuda el hecho de que está la novia. Pero la novia es nadie, o sea. Legalmente pero puede dar un certificado de lo que no debería. Si le digo a mi novia. No, No son nadie. Legalmente no. No. La otra que se decía abajo, una madrugada también, no figuraba en el teleclinico. Vamos según nuestro buen Sí, nosotros hemos confundido pacientes que Yo están. prefiero no enterarme, ¿eh? Sí. Porque no se enteran. Los niños los mandamos al juez y después. Pero no me sientes. No, pero en un niño, si los padres no quieren, directamente. Claro, hasta los 16 el juez autoriza. Por más que los Después de padres primera no, instancia te autoriza otra cosa. por más que los No, padres prefiero no. no enterar. Qué bueno. Y ya cuando me confundí, ya actué según igual. Pero sí. Qué interesante la. Cuando salí Y la segunda me puedes casar, Pero. la segunda Si salí. reniega mucho, te sacas todo. Cuando salí a pedir el dado de negativamente. A mí me pasó. Ahí me somos testigos de todo. Por eso hay que tener consentimiento. Entonces, Lo que pasa es que si viene él solo y viene en coma, que consentimiento está primero. El médico. Claro, el médico. El médico que solicita. A nosotros nos pasó que era la paciente que estaba en la terapia, estaba inconsciente, sangrado, Sí. necesitábamos el consentimiento, estaba ahí, el hijo se negaba. Era testigo de Jehová. No la madre. Pero En no- este caso firmó el médico de la Ah, la mamá no era testigo. No, la madre no. Ellos cuando. Pero yo llegaba a firmar. Y cuando te aseguran que son testigos que van, te traen todas las cosas legales, todo. Todo bien. Ellos se hacen cargo Todo muy acreditado. Todo bien. de nosotros, uno por uno murió. Pero va. Está en 6, en 5, en 4, en 3, en 2, chao. Claro, por supuesto. Lo que me cuesta es aceptar un niño. No, los niños no respondimos así. Claro, pero digamos, en ese ámbito yo no. Claro que los padres no quieren. Cada uno, se agrada aceptar. Pero si el padre figura en la medicación. No, porque nosotros estamos parados por el juez. Se le va el consentimiento y no quiere utilizar directamente se va al juez. Que no está todavía en A mí lo hablar primero con los padres, o sea, si no es algo agudo, que solo hablarlos con los padres, explicar, decir, a ver si los padres, porque a veces el padre es bien testigo que va y la madre más o menos, ¿viste? Entonces vos, Pero yo hablando un con chiquito los con dos, una leucemia que los papás eran estudiantes de testigo y ellos firmaron que sí. firmaron después que sí, vos primero hablar con los padres para que si no, bueno. Es todo un tema, ¿eh? Un Sí, tema no, para claro, hacer Además, el juez, realmente interesante ya porque me hace a-
figura, todos tenemos una figura, no hay ni buena ni mala. Ahora, el tema de, por ejemplo, algo interesante, los cubanos tienen un criterio que los niños son un bien social, no un bien individual. Por lo tanto, se los debe cuidar socialmente. ¿No? No es un derecho individual que el derecho del niño termina cuando termina el derecho del padre. No, el chico es un bien social. Por lo tanto, socialmente, el chico tiene derecho a ser cuidado, ¿no? Yo me acuerdo que hay una ley en Cuba que una persona, por ejemplo, o sea, si hay un niño en la calle que está insultando a alguien, cualquier persona lo puede reprender. Sí, aunque los padres no estén de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque ese chico está en un ambiente social cuya conducta molesta socialmente. Entonces cualquier persona dice, a ver, jovencito, yo lo veía, realmente me llamaba la atención, compórtese usted. Y bueno, y las padres, porque el chico está, incluso cuando hay una muerte de un niño, se declara alerta nacional. Y hasta que no se sepa por qué ese niño se murió, no se levanta la alerta nacional. Porque era un bien social. Y eso me parece un criterio sumamente interesante. Allá de eso no puede discutir con la política, ¿no? Pero ese hecho conceptual, digamos, me parece muy interesante. ¿No? Pues esa cosa que, qué sé yo, acá en los hornos de ladrillo de Calle Córdoba han muerto 12 chicos. ¿Qué decía a veces? No, pero eso es un ámbito cultural diferente. Un ámbito cultural diferente. Por trabajo. Por trabajar en los hornos. Entonces, yo he escuchado a funcionarios decir, no, eso, porque eso, perdón, es un bien social, no es un hecho de que es de una persona, un chico, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no, todos nuestros hijos nadie se mete, bueno, pero hay cosas que son discutibles, digamos, ¿no? Lo comenté maestro, ¿no? Es decir, dónde empieza y dónde termina. No digo que yo sé, ni mucho menos, es un tema discutible, ¿no? Difícil de enfrentar. Bueno, sigamos. Con eso. ¿Qué título es? Bien, caracterización clínica y epidemiológica de los casos de dengue, experiencia del Hospital General de Culiacán, Sinaloa. Sinaloa, el lugar tranquilito. ¿Cómo es? A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que es identificar bien los casos de dengue y dengue hemorrágico que llegan al hospital para adelantarse al tratamiento. Según las guías que hay, según la OMS y la OPS, llegan tarde al tratamiento, a diferenciar los dos dengue para... O sea, el problema sería eso, que se llega tarde al tratamiento. El objetivo dice documentar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con dengue atendidos en este hospital. El tipo de trabajo acá dice que es observacional y analítico. No. Sí, ahí sí analítico. Y para nosotros es observacional descriptivo. Pues no hay caso control y... Sí, si no hay caso control no es analítico. Está bueno. A pesar de que ahí lo dicen. Ah, claro, sí. Después los datos uno dice que lo sacan de la historia clínica. Claro, porque para tener, digamos, que sea analítico tiene que haber un grupo de donde no hagas eso y un grupo que lo haga. A ver qué pasa, entonces en este caso no. Acá reúnen todos los datos de las historias clínicas de los pacientes y no tiene normas éticas. No tiene normas éticas. Sí, generalmente cuando es observacional no hay, digamos, obviamente no uno hace lo que quiere, pero no hay problemas con trabajar con las personas. Generalmente cuando no hay investigación clínica directa de que uno puede cambiar un tratamiento, eso no es necesario. Incluso en la Facultad de Ciencias Médicas aquí en Córdoba, todos los trabajos de tesis, por ejemplo, que en una época tenían que pasar por consentimiento, por comité de bioética, como son tesis doctorales y la mayoría no son clínicas, no hace falta, con que pase por el comité de docencia e investigación es suficiente cada lugar. No hace falta hay una planilla que se llama REPIS, que el REPIS es una planilla que uno llena cuando hace una investigación clínica. Y si ustedes hacen un trabajo de investigación van a ver que no encajan ninguna cosa que pide el REPIS, porque está hecho más que todo para proteger por investigación de fármacos, de terapias, etc. O sea, la mayoría que son observacionales o descriptivos, no hace falta un comité de bioética, sino con que haya uno de docencia e investigación, y que la persona, eso sí, toda esta investigación tiene que estar asentada en un registro en Córdoba.
En el Misericordia hay una oficina que uno tiene que registrar, pero tiene que estar asentado, aunque sea observacional, tiene que estar registrado en la investigación. Hay cosas para que la persona que quiera averiguar algo pueda hacerlo, eso en el Hospital de Misericordia. Todo lo que entra en el ámbito de la prueba. Obviamente trabajo de investigación de tesis, de especialidades no hace falta porque no es un trabajo, o sea, difícilmente haga uno una tesis sobre un trabajo de investigación clínica, que es donde se juega la cabeza de muchas cosas, es raro eso que ocurre. Por eso no hay. Por eso en ese caso no hay. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Niña? Nosotros, en un tema sobre analgesia preventiva de mujeres programadas para esterilización definitiva con electrofunduración de trompas uterinas por laparoscopia. Está todo ahí, está todo el título. Chiquito, En realidad el problema ¿puedes traducirlo? vuelvo a leerlo, por favor. Analgesia preventiva en mujeres programadas para esterilización definitiva con electrofunduración de trompas uterinas por laparoscopia. No sé, como la ligadura de trompas vía laparoscópica, y lo que quieren estudiar es la analgésica. O sea, La analgesia en forma antes y después de la cirugía. El tipo de analgesia que utilizan es la ketamina, entonces lo que quieren estudiar acá, si usando ketamina antes o después, el dolor varía. El problema analizado es el dolor, que se está analizando en esta paciente. El objetivo es evaluar la eficacia de la ketamina preventiva en estas cirugías que son ambulatorias generalmente, de mujeres para la esterilización de trompas, y la disminución del dolor postoperatorio comparada con la ketamina preoperatoria, pre y postoperatoria. Ese es el objetivo. El tipo de investigación es una investigación experimental, clínica, es aleatoria, porque fueron mujeres elegidas en formas aleatorias, a doble ciego. ¿Cómo se investigaron? Con grupos comparativos, las que les pusieron antes la ketamina y después, y cumplieron con las normas éticas porque fue aprobado por el Comité de Bioética de la Clínica Pro Familia de Bogotá, y le hicieron firmar a todas el consentimiento informado de Te hago una pregunta de ignorante, no me llama la atención, pero no. Digamos, la analgesia postoperatoria, ¿qué hacen durante? Perdón. La persona siente todo lo que... Le hacen una serie de anestésicos. La anestesia le hacen una inducción, entonces le cortan el tema del dolor. Con la ketamina. Con la analgesia. Con lidocaína, acá nombran todo lo con la anestesia. Ajá. Con la anestesia se conecta para que el paciente no sienta nada. Exacto. Entonces lo que también habrá, porque a todos se le hace lo mismo, lo que también es si con ketamina pre, mientras le están haciendo el inductor anestésico, hay alguna diferencia a cuando vuelven y se le hace post. Bloquean el dolor con la ketamina. Sí. El resultado final fue que no hubo diferencias, no hubo síntomas, nada significativo entre la pre y la postoperatoria. Todas tuvieron Todas variables náuseas, cualitativas, digamos, mareos, variables cualitativas. Sí, se cualitativas. escalas del dolor, la misma escala del dolor, todos tenían ya la medicación post-quirúrgica ya arreglada también, y a todos se hizo, en realidad casi, pues todas pedían. Sí, hoy en día la ketamina es muy difícil de conseguir, pero yo trabajo con ratones, los anestesios con ketamina para hacer el electrocardiograma y Sí, que no mostraron pero es difícil forma conseguir, nos cuesta significativa. mucho, porque sea por cuestión de usarse como droga, Sí. Entonces cuesta mucho conseguir algún veterinario que nos pueda a veces dar, pero está complicado. Mira vos, todo eso para... ¿no? ¿Está bien? No, me imaginaba, porque yo lo vi así rápidamente y digo, ¿cómo? ¿Y qué le ponen antes? Porque no lo veía el trabajo, pero digo, durante, antes y durante el procedimiento, digo, claro, usan... Estamos, gracias. ¿Ustedes jóvenes? A nosotros nos tocó un estudio transversal sobre prevalencia de insuficiencia renal en la hipertensión arterial esencial. El problema es de insuficiencia renal en la hipertensión
como objetivo vemos que era conocer la prevalencia de insuficiencia renal crónica en hipertensos esenciales y sus relaciones con distintas variables analizadas en el estudio. El tipo de investigación, acá dice el trabajo, se trata de un estudio multicéntrico nacional de tipo observacional y de corte transversal, descriptivo y analítico, en hipertensos esenciales. Multicéntrico, ¿saben qué significa? De distintos centros de salud. O sea, trabajan muchos centros de salud coordinados por algún grupo y traen personas o pacientes de todos los centros, de varios centros de salud. Acá dice, una duda, ¿no? Que decía que era analítico, pero no veíamos que tenían grupos control. No, tiene que tener grupo control y... Claro, pero no lo tienen. No, puede ser nosotros, a veces ponen analítico muy displicentemente. ¿Cómo lo investigaron? Estaba el material y el método, que era la atención primaria de salud, y también surgió en la discusión si cumplían o no las normas éticas. ¿Alguna decisión que sí? Si es observacional, no hace falta. O sea, no hace falta que pase por ningún comité de bioética, porque es observación, uno no está provocando el hecho. Así que en ese caso no hace falta. O sea, y ahora sí, en el caso, te vieron recién que un caso clínico, bien claro del programa, ese sí hace falta, y bueno, ahí estaba claramente. En otro caso puede ser que se olvidaron o lo pusieron, pero que hacía falta, hacía falta. O sea, en esto hay una amplia gama. Uno que no hace falta, otro que hacía falta y no lo pusieron, y otro que hacía falta y lo aclararon perfectamente. Una consulta. Sí. En la norma ética, por ejemplo, ¿cuándo hace falta un consentimiento? Cuando, por ejemplo, en un caso observacional yo pongo algún tipo de datos que pueda llegar a describir a una persona, si pongo hombre de 40 años, siempre son anónimos. Anónimos, sin nombre, sin ningún tipo de identificación. Identificar a la persona. Puedo hacer yo una investigación observacional, pero si lo identifico, me tiene que autorizar, ahí sí necesito un consentimiento. No he visto en ningún caso, por lo menos en mi experiencia, que sí que tenga que sentir de cambiar. O sea, pues, si lo hace, puede incluso demandarte. Incluso en una época, yo he visto en algunos congresos muchachos que ponían fotos. Eso es ilegal. Y ahí sí se puede sancionar legalmente, porque no hay nada que justifique el trabajo, porque son trabajos poblacionales, muestrales, no son trabajos para solucionar el problema Juan Pérez. No importa la cara de Juan Pérez, salvo que hagan transparente que hagan. Pero bueno, lo que quiero decir, hasta ahora, por lo menos en mi experiencia, nunca he visto nada que justifique que vos tengas que poner. Y yo he visto en el viejo congreso, una vez me acuerdo que una persona ponía a la persona, a los pacientes y la cara. Eso es ilegal. O sea, no podés hacerlo. ¿Claro? O sea, que no hace falta. No hay nada que justifique eso. ¿Tomamos un café? ¿Seguimos? Pues ya. Vamos. ¿Se entendió, no? Claro. Grandes rasgos. ¿Qué es cuando uno habla de que recolecta datos? ¿Qué son los datos? ¿Cuáles son los tipos de datos que nos permiten responder a las preguntas de la investigación? ¿Cuáles son las fuentes donde vamos a obtener los datos? ¿A través de qué medio o método se pueden recolectar datos? Generalmente las condiciones para que un dato se constituya en información o en investigación son que esté definido y caracterizado, es decir, que poseamos con exactitud qué. Eso no es, suena obvio, pero a veces no es tan obvio. Yo he visto trabajo, a mí me ha pasado también, que uno habla de datos que no maneja, o sea, no sabe ni siquiera de qué está hablando cuando está manejando algún tipo de datos, de dónde, o sea, las condiciones, por favor, es que ustedes sepan qué es el dato que van a recoger. Otra, que sea posible observarlo externamente, que sea posible de medir, y eso es importante, o sea, ¿cómo voy a medir ese dato? ¿Casi cuantitativa o cualitativamente? Que sea variable, y esto también es importante, o sea, que un dato que sea variable, que no sea, digamos, que no trabajamos con datos que son siempre constantes. O sea, si yo sé antes de mano qué resultado voy a tener, qué dato, obviamente no me sirve medir absolutamente nada. ¿Para qué me voy a medir a 200, a 500.000 personas si yo sé que siempre es el mismo dato? Una de las condiciones para trabajar en investigación es que sea fluctuante el dato. Los datos que se recolectan en esta etapa no equivalen a los resultados de una investigación. O sea, no confundir dato con resultado.
Ya vamos a ver por qué. Pues no responde la pregunta de investigación, sino solo constituye la información necesaria para poder hacerlo. En una investigación los resultados derivan del proceso de análisis e interpretación y de las relaciones entre datos. El proceso llevado a cabo por el investigador. En otras palabras, el investigador debe ordenar y darle sentido a una serie de datos para que se constituyan en información y en último término en conocimiento. O sea, un dato termina siendo un resultado y esto me sirve para concluir. Ya vamos a ver la diferencia para que claro qué significa un dato y un resultado. Por ejemplo, esto. Esto es una tesis de verdad, un trabajo de investigación cierta. Yo trabajo con Teresa Chaga, esto es un trabajo de investigación observacional con seres humanos. Estamos tratando de relacionar la genética del Trypanosoma cruzi que está infectando al paciente con la clínica del paciente. Y con otro tipo de datos. O sea, acá tenemos las personas que están en el banco de datos, las historias clínicas, las muestras, de qué lugar son, y esto es el tiempo que están sido infectados. O sea, de donde cree que la persona que ha sido infectada, hace 40 años, hace 20 años, hace 30 años, es un resultado, es un dato, perdón, a veces endeble en algunas cuestiones, porque a veces la memoria de las personas juega un papel en contra. Pero bueno, en general son bastante exactos. Entonces el tiempo de, por ejemplo, que tenemos si son hipertensos, si fuman, si tienen alguna cardiopatía, lipidemia, cardiopatía izquierda, diabetes, bueno, si han recibido tratamiento, si el electrocardiograma es normal o no. O sea, una planilla de Excel con una cantidad de datos muy grande. Estos son datos. Acá no me sirve absolutamente nada, no me da un resultado. ¿Qué significa un resultado? Algo que me explique cómo se comportan esos datos en bruto. Esto es un dato. Ahora, eso así, como un dato en bruto, no me dice nada. Ahora, esto es un resultado. Ahora me está diciendo que en el grupo 1, el tiempo de infección en años es menor al grupo 3. Yo ya aclaré en materia de método que era cada grupo. Grupo 1, por ejemplo, para que sepan, es el grupo sin alteraciones electrocardiográficas. Es una persona con Chagas crónico, pero sin alteración, o sea que lo que está, digamos, antes se llamaba fase asintomática. Esto tiene un tiempo de infección muy similar a la persona del grupo 2, por eso estos son personas con alteraciones electrocardiográficas, pero nada más que eso. No tienen ningún tipo de daño cardíaco evidente, digamos. Y estas personas son el grupo que tienen alteración electrocardiográfica y cardiopatía. Entonces vemos que acá el tiempo de infección es mayor en la medida que tiene más gravedad del problema que tiene la persona. Eso es un resultado. Eso me sirve para concluir algo, que hay algún tipo de relación entre el tiempo de infección y la cardiopatía que genera esta persona. Esto en la población que nosotros vimos. ¿Se entiende esto? O sea, el dato en sí no me decía nada. Ahora, cuando yo lo analizo, le hago la estadística y todo, el resultado me sirve para concluir esto. ¿Está? Para recolectar datos se utiliza una serie de herramientas y técnicas que en forma general se denominan instrumentos de recolección. Tienen que tener algunas características los instrumentos, unos que sean confiables, es decir, que bajo las mismas condiciones se reproduzcan los mismos resultados. O sea, si yo le mido la altura de una persona con un instrumento que es 1 metro, y cada vez que se lo mido me mide diferente, ese instrumento no es confiable, porque me mide diferente cada vez que lo uso. Entonces tiene que ser confiable, me tiene que, en las mismas condiciones, reproducir el mismo dato. Que sea válido, es decir, que realmente se recolecte o mida el dato que pretendo medir. Si yo quiero medir, no sé, enzima hepática en una persona, entonces la técnica que estoy utilizando me tiene que medir el espectrofotómetro, es la densidad óptica de esa, se tiene que medir lo que me dice que tiene que medir. Si me da otra cosa, no me sirve, no es válido. Y por último, tiene que ser objetivo. O sea, se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos, o sea, de los errores y tendencias del investigador que analiza. O sea, que no importa quién lo mida, mida lo mismo. O sea, que no esté influenciado por las opiniones de quien lo mide. O sea, yo veo hago PCR y me dan PCR positiva, no importa si yo soy judío, cristiano, musulmán, me va a seguir dando PCR positiva. ¿Está? O sea que eso es algo
objetivo. Y eso es importante. Hay algunas técnicas que no dejan de ser objetivas, pero son algunas, es muy operador dependiente a veces, ¿no? O sea, a veces puede variar el grado de la precisión o el grado de metodología que tenga la persona que lo haga, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo hacemos PCR y a veces es muy operador dependiente el resultado, no siempre, pero a veces vemos que como que todavía no hay una técnica, un kit claro que me diga, bueno, yo le pongo tanto y me sale tal resultado. A veces varía de acuerdo a si tenemos un termociclador adecuado, si hace la cantidad de ciclos. Es complicada ese tema, ¿no? Por eso todavía no está considerada como una metodología de medición a veces válida en algunas patologías, porque hay diferencias de resultados de acuerdo al operador, que todavía sigue siendo muy operador dependiente a algunos aspectos. Bueno, entonces, una vez que tenemos los datos, hay que analizar los datos, que es la parte más, poco no digo más complicada, pero tiene algunos problemas. Nosotros generalmente tenemos la costumbre de que siempre para un efecto creemos que hay una sola causa, o que una causa siempre va a generar un solo efecto. Eso se llama una visión determinística de las cosas. O sea, siempre pasa A, va a pasar B. Eso obviamente lo usamos en la vida también. Cuando uno en la vida te da cuenta que no siempre que pasa A, pasa B. Hay muchos resultados posibles. El fútbol, por ejemplo, ¿no? Para que queremos discutir, o sea, no siempre en la vida que uno ve, decir, che, no, pero si esto tiene que dar esto. Y no da eso. Eso es una visión determinística, ¿no? Entonces, en la ciencia de la salud, porque en la biología, en la vida, eso no ocurre normalmente. A veces, ante una misma causa, no da ese efecto esperado, que da otro completamente diferente. O incluso puede dar otro diferente. Se puede tener 3 resultados posibles con una misma causa. Eso es lo que ocurre, eso es la variabilidad de la vida. Entonces, cuando uno ocurre eso, a uno trata de encontrar explicaciones. ¿Y por qué ante determinada causa veo esta variabilidad de efectos? O sea, uno empieza con las explicaciones de tipo racionales. Decir, bueno, los datos son insuficientes. Decir, bueno, che, yo hice esta causa, está haciendo otra cosa. Bueno, algo estoy fallando yo, algo hice mal, porque en realidad no es que la causa sea otra, sino que algo he hecho mal medí, mal vi, ¿verdad? Por lo tanto estoy viendo mal el resultado. Una vez son datos insuficientes, otras veces son error de procedimiento. Es decir, bueno, yo no hice el procedimiento correcto para que me dé el resultado que estoy esperando, o verlo. Eso cuando hacemos lo racional. Después empezamos con lo irracional, cuando tampoco nos da. Entonces nos dice, bueno, es la mala suerte, es el destino, o los astros no fueron favorables. O sea, uno cuando ya no entiende por qué le están dando, dice, bueno, ¿por qué se murió? Y le tenía que darlo. Se murió el destino. Entonces ya empieza con la parte esotérica de la medicina y de la salud, que uno dice, bueno, y a veces la gente se queda más tranquila con eso, que con la explicación racional, que lo mató un virus que tiene tanto de ADN, ¿verdad? Dios, bueno, pues Dios, ahora sí lo entiendo. Bueno, entonces esas cosas a veces uno, supongo, en la práctica médica que lo deben ensayar muchas explicaciones de este tipo, ¿no? Como yo digo siempre, los virus de los pediatras, ¿no? O sea, es un virus, ¿no? En realidad no tengo la más pálida idea que tiene el hijo, pero no le va a pasar nada, pero es un virus. Bueno, un virus, está bien. Entonces uno, si le pone a explicar esto, va a quedar bastante más inexplicable la situación, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto, que esta es a veces el ensayo de las explicaciones ante la variabilidad de la vida. En ese caso sirve lo que se llama la estadística. O sea, la estadística me sirve para explicar la variabilidad de los resultados y para ver qué tendencia tienen los resultados en una variabilidad de hechos posibles. Entonces, como dice esto, la estadística también dice, esto es una frase de Israeli, que era un ministro inglés, que si hay mentiras a medias y estadísticas. O sea, uno puede decir, acercarse a la verdad o esconder la verdad con la estadística, que estamos muy acostumbrados a eso, cuando no queremos mostrar lo que realmente ocurre. Entonces, como decía, yo tenía un amigo que se te dice, bueno, ¿qué quieres que te dé?
Bueno, uno debería trabajar lo mejor posible para usar la estadística adecuada que represente esa realidad. Si uno ve una realidad y uno tiene que encontrar la estadística adecuada que me muestre esa realidad. No que la realidad encaje en la estadística. ¿Está claro esto? Eso a veces hacen algunos estadistólogos que quieren que la realidad le encaje en el método estadístico. Y no, la realidad es una. Entonces, yo siempre digo, lo que vale en toda esta historia es su trabajo, su especialidad, y lo que ustedes ven habitualmente en los hospitales y en el área de salud. No dejen que un estadistólogo les haga decir, no, en realidad ustedes no están viendo eso. Sí, estamos viendo eso, entonces usted muéstreme con la estadística lo que estamos viendo, ¿no? A veces nos hacen creer que, o sea, sí, que yo, hay mucha historia. Vemos pobreza, no, pero no hay pobreza, porque el índice de pobreza, bueno, pero nosotros lo vemos todos los días. No hay suicidio, no, porque la tasa de suicidio es una bueno, entonces uno tiene que discutir esa cuestión. Por ejemplo, digo, para que esto uno depende de qué quiera mostrar y si quiere realmente mostrar lo que realmente ocurre, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo. La media aritmética del ingreso per cápita es de 5.700 pesos. Uno puede pensar, si le dicen eso, que en promedio la gente gana 5.700 pesos. ¿Está? Eso es lo que me ocurre cuando apenas me dicen eso. El ingreso per cápita es un promedio, por lo tanto digo que la mayoría de la gente, personas, 5.700 pesos en promedio. Ahora, cuando veo que arriba de esa persona hay dos que ganan 10.000, uno que gana 15.000 y uno que gana 45.000, ese promedio se aleja un poco de esas personas. ¿Está? O sea, uno ve que ese promedio, ve que hay unas pocas personas y hay uno que gana mucho más que 5.700. Y si uno ve para abajo, ve que hay tres que ganan 5.000 cada uno, hay uno que gana 3.700 y hay uno que te gana 3.000. Cuya mediana, es decir, que el 50% en realidad gana de 3.000 para abajo. Y la mayoría gana 2.000 pesos cada uno. Entonces, si yo sumo todo esto y lo divido por el total, me va a dar que el promedio es 5.700. Ahora, eso no es la realidad, porque vemos que la realidad me está mostrando que la mayoría de las personas ganan 2.000 pesos cada uno, no 5.700. ¿Se entiende esto? Entonces uno puede mostrar con la estadística, con un dato, con un resultado, algo que no ocurre. Si esto se acerca a la realidad, bueno, eso ya corre por cuenta de ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, usamos el promedio. ¿El promedio de qué? ¿El promedio de qué población? ¿De cómo se comporta esa variable en la población? Entonces lo primero que uno tiene que hacer, antes de usar algún artilugio estadístico, es ver la variable que voy a medir, cómo se distribuye en la población. ¿Qué ven ustedes en la población? Yo veo en la población que la mayoría no gana esto, gana 2.000 pesos. Entonces, ¿me sirve el promedio? No, no me sirve, tengo que encontrar otro valor. Por ejemplo, en este caso, lo más representativo es lo que se llama moda. La moda o modo es lo que más se repite. Entonces, yo voy a decir que la moda en esta población es de 2.000. ¿Por qué? Porque 3, 6, 9, 12 personas ganan 2.000 pesos. De 20 es la mayoría. ¿Está claro? Entonces, yo no voy a usar el promedio, voy a usar algo que se llama moda. Entonces, lo que quiero decir con esto, que no hay dice, bueno, hagamos todo el promedio. No, no es cierto. Hay que primero analizar cómo se comporta la variable de la población. Si yo tengo datos o muy altos o muy bajos, por lo tanto no me sirve sacar un promedio de eso. De lo que quiero medir, no, yo veo que el comportamiento de esta variable enzimática es o tengo datos muy altos o datos muy bajos. Entonces, si yo saco un promedio de eso, no me está diciendo cómo se comporta. Tengo que hacer otro tipo de discusión, otro tipo de análisis. Entonces, en la estadística uno tiene que adecuar la herramienta a la distribución de la variable de la población que ustedes están trabajando. Si es una variable cualitativa, yo no puedo sacar un promedio. ¿Está? O sea, no puedo sacar un promedio de color de ojos. Lo que tengo que hacer es contar cuánta gente con color café, verde o azul hay en la población, pero no puedo sacar un promedio. ¿Está claro? Entonces, hay elementos estadísticos que me sirven para algunas cosas y no me sirven para otras. Si yo quiero realmente reflejar la realidad. Entonces, la realidad en esta población, la media se aleja mucho de esa realidad total de la cuestión. Por eso cuando uno analiza, y sobre todo en economía, hay que tener mucho cuidado con los promedios. Porque en esta sociedad que vivimos, más estratificada,
cada vez más estratificada, cada estrato se diferencia mucho del estrato siguiente. Entonces no es lo mismo hablar de ingreso per cápita de un promedio cuando vivimos en una sociedad sumamente estratificada. Si fuéramos una sociedad homogénea, como quizá Argentina era hace muchos años atrás, sí, el ingreso per cápita se acercaba más o menos a la realidad. Hoy en día, ustedes lo saben más que yo, está alejada muchísimo, porque está cada vez, cualquier dato de salud pública tiene que estar estratificado. O sea, ustedes no pueden hablar de una sociedad como si fuera un solo mar de homogeneidad, no, estamos estratificados, por clase, por género, por lugar donde vivimos. O sea, la mortalidad infantil en el norte de Córdoba no es la misma que el sur, la mortalidad infantil en el norte del país no es lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires, o sea, tenemos que estratificar para poder ver realmente cómo es la sociedad. Entonces, por ejemplo, y hay cosas que se hacen en estadística que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, un reciente estudio psicopedagógico ha mostrado que los niños de pie grande saben leer mejor que los de pie pequeño. ¿Sí? ¿Permitirá el tamaño del pie medir la capacidad de lectura de los niños? ¿Usted qué dice? No. Porque se hizo sobre escolares que están en crecimiento, todo cuanto se mostró es que los niños mayorcitos, cuyos pies son más grandes, leen mejor que los más pequeños. Ahora, el trabajo anterior es posible de ver y imposible, porque dicen, eso de encontrar asociaciones donde no existen asociaciones. Y encontrar correlaciones donde no existen. Hay que analizar un poquito más. Por ejemplo, otro estudio mostró que en ciertas ciudades se produjo un súbito aumento de mortalidad por fallo cardíaco y un fuerte incremento en el consumo de cerveza. ¿Es posible que beber cerveza sea causa de que aumente la probabilidad de ataque al corazón? No, en ambos casos el aumento fue debido a un veloz incremento de la población. Por igual caso, en los ataques del corazón podría ser atribuido a cientos de otras cosas. Aumento del consumo de café, de chicle, de partidas de truco, de ver la televisión. O sea, que algo aumente con relación al mismo tiempo que otra cosa, no quiere decir que algo esté relacionado. Porque la población estaba creciendo y obviamente el crecimiento hace el aumento que crezca todo el consumo. ¿Está? Por eso hay que tener cuidado también, de encontrar relaciones donde no existen esas relaciones. Entonces, la estadística es una ciencia que agrupa conocimientos matemáticos para intentar trabajar racionalmente en la observación de fenómenos relativos. Es una rama de la matemática. El objeto de estudio de estadística son los fenómenos casuales. La estadística expresa lo casual matemáticamente. Asume que las diferencias fenomenológicas en condiciones similares son la regla y que la igualdad es la excepción. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando uno realiza un trabajo. Cuando uno ve un trabajo que siempre la persona se repite los mismos resultados, hay que desconfiar. O sea, no es posible matemáticamente y estadísticamente que alguien, o sea, si yo mido la presión en todos ustedes, la mido con exactitud, con un instrumento de precisión, estoy seguro que no se va a repetir en ninguno de ustedes la presión arterial. Está dentro de uno, redondea, pero en realidad no se va a repetir. Entonces, lo raro es que si a cada uno le den 128. Entonces yo digo, yo hice un estudio de tal aula, me dio 128. Ya, me están mintiendo. No es posible. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que dice ahí, las diferencias son la regla, y lo que es la igualdad es una excepción. Entonces, no esperen que siempre le van a dar los mismos datos. La pregunta es, ¿qué regularidad tiene en esa diferencia de datos que me van a dar? Bueno, la estadística pretende reconocer, cuantificar y pronosticar esa diferencia. La estadística da respuesta matemática, probabilidad a una pregunta constante. Las diferencias observadas expresan o significan simplemente la variación casual, lo aleatorio, el azar, o que realmente cambiaron las circunstancias. Y eso es lo que yo quiero saber. Supongamos, si yo tengo acá la droga A y la droga B. A un grupo le doy una droga A y otro una droga B. ¿Sí? Yo voy a ver diferencias en los datos, en los resultados de ambos. Ahora, esas diferencias en los resultados del grupo de la droga A y la droga B, ¿se deben al azar? Es decir, si yo no le hubiera dado la droga, ¿pasaría lo mismo? Esa es la pregunta. Entonces, lo que yo tengo que saber es si esas diferencias se deben al azar o que realmente cambiaron las circunstancias. ¿Y cuál es la circunstancia de la droga A o la droga B? Entonces, yo voy a ver, si yo no le doy la droga, va a haber diferencia. Si le doy la droga, también va a haber diferencia. La pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Al azar o a la droga?
Y eso es lo que tengo que utilizar estadísticamente. Entonces, es parte de la matemática, la estadística, que estudia las propiedades variables de las cosas, generalmente a partir de muestras para describir, inferir y predecir acerca de los sucesos o fenómenos. Entonces, siempre trabajamos a partir de una población, y esa población puede ser lo que sea. Puede ser una población de bacterias, una población de parásitos, una población de personas. Uno tiene que definir de qué población estamos hablando. Por ejemplo, población de hipertensos del Hospital Nacional de Clínica. Mi población son todos los hipertensos que van a ser asistidos en el Hospital Nacional de Clínica. De esa población, que son la totalidad de datos obtenibles, saco muestras. Si yo no puedo trabajar con esa población, supongo que son 1.500 personas. Es muchísimo, no tengo tiempo, no tengo equipo para trabajar. Entonces empiezo a sacar muestras de esa población. A partir de esas muestras, que es una parte de la realidad, lo que hago es, y esas muestras tienen que ser representativas. ¿Qué significa? Que representen a la población del estudio. Es decir, si la población son hipertensos entre 18 y 50 años, entre 18 y 70 años, de ambos géneros, de todos los géneros posibles, las muestras tienen que ser de personas de todos los géneros posibles entre 18 y 70 años. O sea, tiene que ser representativa de la población del estudio. También tiene que ser aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que elegir las personas que van en las muestras. ¿Por qué? Porque si no, yo puedo decir, bueno, yo quiero, mi hipótesis es que todo lo que se atiende en el Hospital Nacional de Clínica son todos hipertensos. Entonces hago las muestras con todos hipertensos. Obviamente la conclusión es que son todos hipertensos, eso no es real. Estoy eligiendo a las personas. ¿Está claro? Aunque parezca una tontería, a veces se hace. Entonces yo tengo que decir, bueno, no me importa de dónde sean, es que yo por el número de documentos, por ejemplo, elijo todo terminado en 0, listo. Saco muestreo y no estoy eligiendo claramente yo. Una vez que tengo la muestra, obtengo los datos, que son todas planillas y planillas, y con eso calculo los estadísticos, que es la mediana, la media, el modo, para estimar los parámetros de la población. O sea, lo que yo quiero estudiar realmente y sacar conclusiones es de la población. ¿Tá? La muestra es una herramienta para calcular los datos de la población. Entonces, si a mí me interesan todos los hipertensos entre 18 y 70 años del Hospital de Clínica, yo lo que quiero trabajar es sacar las conclusiones sobre todos los hipertensos, los 1.500. No puedo porque es muy grande la población, no tengo tiempo, no tengo posibilidad, saco muestras. Pero en definitiva lo que yo quiero sacar, los valores que me describan la variable cómo se comporta en la población total. ¿Está claro eso? Entonces, podemos describir datos. O sea, si queremos hacer una investigación descriptiva, yo tengo que describir esos datos con variables. Si es una variable cuantitativa, puedo sacar lo que se llaman medidas de posición, la media, la mediana, el modo, o medida de dispersión, por ejemplo, el desvío estándar y el error estándar. Esto es para cuando la variable es una cantidad, número de glóbulos rojos, número de bacterias, etc., o glucosa en sangre, o índice de masa corporal. El modo... Modo es lo que más sale. No es la moda. Moda es lo mismo. Sí, sí. El moda es el valor más frecuente. ¿Está? La mediana es el valor que está al medio de una sucesión de valores, el 50%. Y la media es el valor promedio, digamos. Después tenemos el desvío, o sea, esto solo me da una sola posición. La pregunta es cómo se dispersa ese valor con respecto a la población. Por ejemplo, para que se den un ejemplo con esto. Esto se llama una distribución normal, o campana de Gauss. ¿Sí? ¿No me suena? Bueno. Esto se construye con la media poblacional y lo que se llama el desvío estándar poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es, supongamos que esto sea la presión arterial. Entonces la media de la presión arterial sistólica en la población es de 120. ¿Sí? Eso es la media, el valor promedio de una población. Y más menos 10, 120 más menos 10. ¿Qué quiere decir? Que tiene un desvío estándar de 10. ¿Qué quiere decir? Que el 68% de esa población tiene valores entre 110 y 130. Menos un desvío o más un desvío. O sea que el 68% de la población está acá. Que tiene entre 110 y 130.
¿Está? Eso está determinado ya estadísticamente. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero saber la media más menos del bioestándar, más 2 del bioestándar, quiere decir que es 120 más 2 sería 140 menos 100. ¿Sí? ¿Está? Entonces acá tenemos entre 100 y 140, esto es el 95% de la población. O sea, el 95% de esa población tiene valores de presión arterial entre 110 y 140, entre la media más menos 2 de bioestándar. Eso está determinado ya estadísticamente. Y eso en ciencias de la salud se utiliza como los valores normales. O sea, los valores normales no tienen que ver con lo lindo, lo bonito, lo feo, sino tiene que ver con estadísticamente. Es decir, se considera normal a todos los valores que están dentro de la media más menos 2 de bioestándar. Y eso corresponde al 95% de la población. ¿Está? Entonces yo no tengo un criterio subjetivo o moral o ético o de cultura, sino tengo un lenguaje, un criterio estadístico. Entonces si la persona tiene valores dentro de eso, se considera que tiene valores normales. O sea que está dentro de la media más o menos 2 de bioestándar. Y para variables tipo cualitativas, lo que trabajamos son con frecuencias. Por ejemplo, si yo mido porcentaje de mujeres y varones acá, o sea, digo la variable de género. Pues son tantas mujeres, tantos varones, y digo el 40% son hombres y 60% son mujeres. Eso es la frecuencia de la variable género, o sexo, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, no quiero ser inadecuado, pero bueno, supongamos que género o sexo, ¿cómo se dice? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, por eso. Está dividida la biblioteca con respecto a eso. Por eso nunca sé muy bien. Pero bueno, género lo que más se está utilizando. ¿Cómo que queda género? Supongamos hombres y mujeres, bueno, un 60 y un 40. ¿Sí? Entonces esa es la frecuencia, ¿sí? Las veces que aparece la variable género en una población determinada. Entonces, uno en ese caso trabaja con frecuencia. Esto vale para variables cualitativas. Por ejemplo, infectados y no infectados. ¿Cuál es el porcentaje? Uno trabaja en ese caso con porcentaje. Que puede ser frecuencia absoluta, que es decir, frecuencia absoluta es 4 hombres y 6 mujeres. Eso es frecuencia absoluta. Y frecuencia relativa, el 40% y el 60%. Eso es relativo. A veces uno quiere comparar población, entonces le sirve más el porcentaje que el número absoluto. Bueno, una vez que tenemos los datos, voy a dar un paso más. Es decir, yo quiero saber, si yo modifico una situación, o ante una situación determinada, quiero saber si hay diferencia significativa entre alguna cosa y otra, estadísticamente hablando. Es decir, cuando decíamos recién que lo variable era lo común y lo constante era lo raro, ¿cuánto de esa variabilidad me dice que estoy viendo cosas diferentes o no? Es decir, si yo acá tengo en este momento un grupo de pigmeos chiquitito y la NBA, y yo mido, digo, bueno, yo estoy midiendo. Hay diferencias biológicas. Ahora, pero acá hay más que diferencias biológicas. Es tanta la diferencia que estamos hablando de dos grupos étnicos diferentes. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿cuál es el límite para decir, no, che, mirá, acá está pasando algo diferente? No es la simple variabilidad biológica, sino que estamos hablando que se nos han mezclado dos grupos étnicos diferentes, con genética, con origen, etcétera, diferentes. Entonces, ¿cuál es el límite de esa variabilidad? El límite lo pone la estadística. Entonces, cuando las diferencias son de un determinado tenor, me dice que las diferencias son significativas. ¿Qué quiere decir que son significativas? Que no estamos hablando ya de lo mismo. Que esa variabilidad es tan grande que las diferencias ya se deben a algo concreto, a una causa que yo puedo saber. ¿Está claro? Y para eso tengo que hacer lo que se llaman test estadísticos. Entonces yo le aplico un test estadístico y encuentro un valor que se llama P. Vamos a ver qué. El P. ¿Qué significa eso?
Cuando la P es menor a 0.05, digo que la diferencia es significativa. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago un test estadístico, no importa el nombre, ya vamos a aplicar un test para que ustedes se den cuenta cómo se hace. Yo aplico un test estadístico X y me da una P de 0.002, o sea, menor a 0.05. ¿Qué quiere decir eso? Que las diferencias que está observando el test estadístico no son simples diferencias de azar, sino que hay algo que está generando esa diferencia. Supongamos que yo apliqué un fármaco determinado a un grupo y a otro no. Entonces, esa variabilidad que estoy viendo, y si es significativa, quiere decir que el fármaco está haciendo efecto. Por lo tanto, está generando diferencia más grande que simple azar. ¿Está? Y eso lo descubre, lo analiza el test estadístico. Yo le voy a dar un ejemplo para que lo veamos más claramente. Pero vamos a otra cosa si lo vemos acá. Por ejemplo, su laboratorio desarrolla un nuevo fármaco para diabéticos que supuestamente disminuye la concentración de glucosa en sangre. Para comprobarlo, se midió la glucosa en sangre en 20 pacientes, luego se le administró el nuevo fármaco y 2 horas después se le midió nuevamente la concentración de glucosa en sangre. Los resultados son los siguientes. Estos son los resultados que yo tengo. Los datos, digamos, que tengo. O sea, acá tengo miligramos de glucosa cada 100 litros de sangre, pre-tratamiento, y miligramos de glucosa cada 1000 litros de sangre, post-tratamiento, a las mismas personas, antes del tratamiento y después del tratamiento. Lo que yo quiero saber, que no me dice esto, es esta diferencia que yo observo entre un grupo y otro, ¿es significativa o no? Si es significativa, el tratamiento tiene resultado. Si no es significativa, el tratamiento no tiene ningún resultado. ¿Está? Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que yo tengo que hacer es hacer un test estadístico que me indique ese valor de P. Acá el valor de P que encontré en el test estadístico es 0,0001. ¿Es menor que 0.05? Sí. Sí, es menor. Por lo tanto, las diferencias son significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento generó una diferencia entre antes y después del tratamiento. O sea que puedo decir que el tratamiento fue efectivo a la hora de disminuir la glucosa en sangre. ¿Está claro eso? Ahora, ¿cómo llegué a eso? Y eso es lo que les quiero mostrar un segundito. Esto lo hice con esto. Vamos a ver. Acá hay un programa que se llama Infostat, que es este que bajé recién aquí, para poder trabajar con esto, para encontrar el valor de ese valor de estadístico, a ver si hay diferencias significativas. Esto tiene un grupo de tablas que uno tiene que llenar, por ejemplo, aquí dice nueva tabla. ¿Cómo lo lleno a esto? Si yo tengo, vamos un segundito. Esto para que esto no se asusten en términos generales, como para que se den cuenta. El test estadístico que yo aplique en lo que yo esté midiendo, no es una cosa así, bueno, aplico cualquier test estadístico. No, va a depender de lo que yo esté midiendo y de qué variable esté midiendo. Si la variable es de tipo cuantitativa, va a depender de cuántos grupos yo esté trabajando. En el ejemplo que estamos viendo, tenemos un grupo que aplica un tratamiento antes y el mismo grupo le aplica el tratamiento después. ¿Está? O sea, el dato antes y el dato después del tratamiento. O sea, ahí no tengo dos grupos, tengo un solo grupo con un dato antes y un dato después. Esto se llama datos apareados. ¿Por qué? Apareados significa que están juntos. ¿Están juntos en qué? En una sola persona. O sea, la misma persona tiene un dato antes y un dato después. Entonces, para ese caso, yo aplico uno que se llama datos de datos y después, que se llama test de datos apareados. Es un tipo de test estadístico que se llama de datos apareados. ¿Por qué? Porque eres un solo grupo con un dato. Eso es muy común en la ciencia de la salud. O sea, una persona que le mido la presión arterial antes, le doy un medicamento y se la mido después. Si es efectivo el medicamento es porque el después es diferente al antes. Yo quiero a ver si hay diferencia entre el antes y el después. ¿Estamos? Si tenemos dos grupos, por ejemplo, si yo tengo un grupo control y un grupo con un problema determinado, quiero saber si hay diferencias significativas entre el grupo control y el otro test. Ahí tengo dos grupos. Por lo tanto, tengo que aplicar otro tipo de test que se llama de dos grupos.
Y si tengo más de 2 grupos, supongamos que tengo 4 drogas diferentes y quiero saber si la droga A, B, C y D ejercen alguna diferencia. Entonces tengo 4 grupos que los comparo todos contra todos y ahí lo llama test de ANAVA. Y si tengo una variable de tipo cualitativa que trabajo con los porcentajes, tenemos una que se llama chi cuadrado, Fisher, el que más se utiliza es este. Esto es todo un tratamiento especial que hay que hacer, pero las variables cualitativas son más difíciles de trabajar que las cuantitativas. Entonces, una vez que yo sé, en este caso, que tengo que aplicarle un test de datos apareados, porque son 2 datos, un antes y un después, me voy al trabajo aquí, y tengo. Cuando tenemos datos apareados, el tema de este programa se basa en cómo yo pongo los datos en la columna. Si es antes y después, tengo que poner uno al lado de otro. Uno acá, el antes y el después acá. Entonces yo pongo, por ejemplo, acá, antes. Y supongamos que esto es después. Ahora tengo que poner los datos. Me voy, realmente, lo que uno ha hecho es cargar sus datos. Que acá tenemos, realmente lo que uno hace es cargar los datos en Excel, o sea, uno realmente pasa los datos de Excel a un programa, acá lo que uno puede hacer es copiar, estos son los datos antes, ¿dónde se va? Vamos de nuevo. Entonces acá está el dato. Acá están los datos de antes. Si vamos al después, lo copiamos de nuevo. Bueno, se me fue el otro. La tercera. No, perdón. Ahí está. Acá estamos pegados. Estamos desfasados. Así. Bueno. No se problema. Nunca trabajé con este programa así, pues sin bajado. Supongamos que... Ahí estamos. Entonces tenemos acá después, como que este es después. Entonces una vez que tenemos cargados los datos, y esto es antes, entonces ahora tenemos que ir a la estadística, o sea, a ver qué trabajo estadístico hacemos. Como sabemos que es el prueba T de datos apareados, vamos acá, y acá tenemos prueba T apareada. Las variables están antes y después. Lo han cargado como categoría, pero no sé por qué está. Tenemos que ver que no tenga... Estamos así. Vamos a decir podemos aceptar, vamos a decir la prueba de toda pared, todo lo que va a medir, y acá lo tenemos. Entonces una vez, acá tenemos el test hecho. Entonces esto me está diciendo que la P es menor a 0.05, por lo tanto la diferencia es significativa. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento es efectivo, que está generando un cambio en la concentración del glucosa. Esto generalmente cuando uno lo trabaja, no generalmente, siempre cuando uno trabaja en un congreso, en una publicación, no muestra este dato en bruto así. Lo que uno hace es hacer una figura que muestre esa diferencia. Pongamos, vamos a gráfico de barras, y ponemos esto aquí, y ponemos aceptar.
Mostramos esto, y acá tenemos. Esto va en 0. Entonces podemos ver en la figura, este es el dato antes de glucosa en sangre y este es el dato después de glucosa en sangre. Podemos ver cómo hay diferencias significativas en la altura de esta columna es la media. Es mucho mayor que la media del dato después. Por lo tanto, acá podemos mostrar, como ya lo resolvimos estadísticamente con el TED, como pueden ver en la figura tal, la diferencia es significativa con respecto al dato antes y después de glucosa en sangre, debido obviamente al tratamiento efectuado. Y esto es lo que realmente se muestra en el trabajo. Uno puede, qué sé yo, jugar con esto mostrando el grosor de esto, por ejemplo. O puede cambiar el color del gráfico, el verde, lo que sea. ¿Está? Eso depende de la práctica. De esta forma se muestra el resultado que uno ha hecho a partir de un test. ¿Estamos? Bueno, la próxima vamos a seguir viendo algunas cosas de esto. Listo. Me voy a quedar un ratito si quieren ir el resto, porque con algunos que tienen algunas consultas con respecto al trabajo. Así que para que no ya información importante. Te lo regalo.